Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Un nuevo video del curso de Python de Tkinter. Y bueno, hoy vamos a aprender sobre los widgets de lista, básicamente, o en particular los listbox y los combobox, que bueno, son ideales para presentar opciones a los usuarios y permitirles seleccionar una o más de ellas. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir directo al código entonces. Y bueno, primero les voy a presentar qué es un listbox para que lo tengan claro. Básicamente es un listado de elementos que tú puedes seleccionar uno u otro. Simplemente eso. Y bueno, obviamente pueden tener muchos más elementos. Yo lo estoy haciendo con dos, pero pueden tener más elementos. Bueno, básicamente para hacerlo necesitamos obviamente importar la librería de Tkinter. Vamos a crear una ventana a la cual le vamos a poner un título, que pueden ponerle acá el título que ustedes quieran. Y para crear un listbox, básicamente lo que tenemos que hacer es llamar a la clase listbox de Tkinter y obviamente asociarlo a la ventana. En este caso le vamos a poder poner un ancho de 30, una altura de 10. Esto lo pueden configurar como a ustedes más les guste. Una fuente de Arial 12, letras azules que son las que vieron ustedes. Por ejemplo, ahora si las cambiamos a negro también las podemos hacer. Y un background white, vamos a dejar letras blancas y un background black. Entonces vamos a ejecutar de nuevo. Y como ven tenemos ahora el listbox con un background negro y las letras blancas. Y bueno, a ver, para agregar un elemento simplemente ponemos listbox insert y ponemos el elemento que queremos agregar. Le ponemos tk.end para ir agregándolo al final. Por ejemplo, si yo quiero agregar un nuevo elemento que es el elemento 3, lo puedo hacer así, poniendo listbox.insert. tk.end que se agregaría al final y el elemento 3. Vamos a ejecutar y como ven se agregó un nuevo elemento al listbox. Si yo pongo por ejemplo aquí un 0, le pongo acá un 0, le tengo que sacar el tk.end y le pongo por ejemplo el elemento 4, no, le voy a poner el elemento 0 para que se ponga al principio y como ven el 0 me hace que el próximo elemento se ponga al inicio. El 0 de acá, obviamente si esto le pongo elemento 4, va a quedar el elemento 4 al principio. Vamos a ejecutar de nuevo. Y como ven me queda el elemento 4 al principio. Si yo le pongo 2 por ejemplo acá, le pongo elemento 5, lo ejecuto y me va a poner en la posición 2 el elemento 5. Recordar que empieza de 0, 1, 2. Que sería el elemento 5. Podemos borrar un elemento. Por ejemplo, vamos a borrar el elemento 2, el que acabamos de crear. Vamos a ejecutar. Y como ven ya no está el elemento 5, que sería el índice 2. Voy a borrar también el 0 para quedarme con los valores iniciales, en realidad para quedarme con los valores de 1, 2 y 3. También pueden seleccionar múltiples elementos, poniendo aquí, cuando crean el listbox, simplemente le ponen un select mode de cada punto múltiple para que puedan seleccionar múltiples elementos y no solo uno. Y como ven, ya ahí yo puedo seleccionar más de un elemento. Yo lo voy a dejar sin esto, me gusta que sea un elemento. Si ustedes quieren ocupar más, lo pueden hacer. Y bueno, otra cosa que pueden hacer también es asociar eventos al listbox. Por ejemplo, voy a crear una función que va a ser onSeleccionar, es decir, cada vez que seleccione un evento, se va a pasar lo que está en esta función, le tengo que entregar el evento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener el índice del listbox curse selection. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a entregar el índice del elemento al cual yo seleccioné. Si selecciono el primer elemento, me entrega el elemento 1. Selecciono el elemento 2, si selecciono el elemento 1, me entrega el índice 0. Si selecciono el elemento 2, me entrega el índice 1. Y si selecciono el elemento 3, me entrega el índice 2. Y después me creo una variable en donde le voy a guardar el valor del índice del elemento que tiene ese índice. Por ejemplo, ¿cuál es el valor? En el caso del índice 0 es el elemento 1, ese es el valor, elemento 1. En el caso del índice 1, el valor es elemento 2. Y en el caso del índice 2, el valor es el elemento 3. Y después finalmente voy a imprimir el índice o el valor del índice seleccionado, que es lo que está sucediendo acá abajo cada vez que selecciono un índice. Voy a borrar esto para que lo veamos de nuevo. Si selecciono el elemento 2, me escribe seleccionado elemento 2. Si selecciono el elemento 3, me escribe eso. Y si selecciono el elemento 1, sucesivamente. Para que esto funcione, simplemente tengo que en el listbox, asociarle el método bin, en donde el evento que vamos a usar va a ser un listbox select. Y tenemos que llamar obviamente a la función que en este caso se llama onSeleccionar y recordar sin los paréntesis. Y de esa forma yo puedo llamar a la función y que se ejecute cada vez que presiono un elemento del listbox. Otras funciones útiles que pueden usar sería hacer un clic con el ratón. Para eso se usa el método button1. Y para hacer un doble clic se usa el método doble button 1. Recordar que el botón 1 es el botón izquierdo, el botón 3 es el botón derecho y el botón 2 es el botón de la ruedita del mouse. Entonces se usa el método bin. El evento en este caso sería hacerle clic con el botón 1, sería con el botón izquierdo. Y vamos a llamar la función onClick. En el caso de que hagamos doble clic en el botón izquierdo,
vamos a llamar a la función onDoubleClick, en donde vamos a imprimir si se apretó un clic o si se apretó un doble clic. Y obviamente esto va a estar asociado al listbox seleccionado. Entonces vamos a ejecutar esto para que lo vean. Y por ejemplo, yo aprieto esto y me dice clic en el listbox y doble clic en el listbox. ¿Por qué? Porque primero hice un clic y después hice un doble clic. Perfecto. Por otro lado tenemos los widgets de ComboBox, que son básicamente esto. Ay, ejecuté el mismo, perdón. Ahí sí, básicamente es tener una selección de elementos en donde yo aprieto una flechita y me aparece el listado de elementos. Y bueno, ¿cómo se usan estos ComboBox? Bueno, también importamos la librería tkinter, y de la librería tkinter tenemos que importar la clase ttk, o más bien el módulo ttk, perdón. Importamos el módulo ttk, creamos una ventana, le ponemos el título que queramos, y para hacer un ComboBox tenemos que usar el método ttk, el módulo ttk.combobox, y así se crea un ComboBox. Lo asociamos obviamente a la ventana con un ancho de 30, en este caso vamos a tener una fuente Arial 12, letras azules y un fondo blanco. Para agregar elementos vamos a crear una lista con los elementos que queremos agregar, elemento 1, elemento 2, elemento 3, y para agregar esa lista de elementos al ComboBox simplemente ponemos ComboBox values entre paréntesis cuadrados y comillas y ponemos la lista que tiene los elementos, que en este caso se llama elementos, y ejecutamos y ya tenemos nuestro ComboBox, que fue el que mostré anteriormente. Seleccionamos uno, tenemos el elemento 1, si seleccionamos 2, elemento 2 y elemento 3. Si queremos eliminar un elemento, simplemente tenemos que eliminar un elemento de la lista, que en este caso sería elementos.remove, y por ejemplo si queremos eliminar el elemento 1 ponemos elemento 1, pero después tenemos que actualizar los valores del ComboBox a la nueva lista, que sería sin el elemento 1. Si yo ejecuto sin usar esta línea, vamos a ver que seguimos teniendo los tres elementos. ¿Por qué? Porque lo único que hizo esto fue eliminar un elemento de la lista, pero el ComboBox sigue teniendo estos tres elementos porque no lo hemos actualizado una vez que eliminamos el elemento de la lista. Por lo tanto, tenemos que actualizar el elemento, los valores del ComboBox, y ahora sí me aparecen solo dos elementos. Voy a borrar esto, yo quiero tener tres elementos. Lo mismo si quiero modificar un elemento, simplemente, bueno, pongo el índice del elemento que quiero modificar. En este caso creo una variable que va a ser igual al índice 1, por ejemplo. Pongo una variable que va a ser el nuevo valor. Pongo el valor del elemento que quiero, del elemento nuevo. Recordad que si el índice 1 va a ser el segundo elemento, o sea, sería el elemento 2. Actualizo la lista elementos índice, que sería el índice 1, el elemento 2, como dije. Le pongo el nuevo valor, que va a ser elemento modificado, y actualizo el ComboBox con la nueva lista de elementos. Vamos a ejecutar, y como ven, tengo el elemento 2, se me cambió por elemento modificado. Esto simplemente lo pueden hacer así. Funciona de todas maneras si se eliminan las variables y simplemente le ponen elementos y el índice que quieren modificar y el valor, como a ustedes les salga mejor, más cómodo. Y a mí me gusta hacer variables, por eso lo hice así. Me gusta tener todo en variables para después saber modificar la variable en vez del código. En este caso es chiquitito el código, por eso da un poco lo mismo, pero en código más grande yo creo que es mejor tener las variables, pero funciona de todas maneras. Voy a eliminar esto, me voy a quedar con la lista original, que es del elemento 1, 2 y 3. Y acá, bueno, para hacer un evento de selección del ComboBox, es decir, que cuando un elemento se seleccione, se ejecute alguna acción, usamos el ComboBox.bind, el método bind que me sirve para todos estos temas de eventos. Y el evento que vamos a usar es ComboBoxSelected. Llamamos a la función onSeleccionar, que es la que creamos acá, en donde estamos entregando un evento que sería ComboBoxSelected, y el valor seleccionado lo vamos a obtener del ComboBox.get. Así obtenemos el valor que selecciona el usuario y vamos a imprimir en pantalla entonces el valor seleccionado por el usuario. Vamos a ejecutar y vamos a seleccionar el elemento 3 y me va a imprimir seleccionado elemento 3. Si selecciono el elemento 2, seleccionado elemento 2, y así sucesivamente con el elemento 1. Lo mismo voy a poner acá abajo otra función que va a ser onClick, que básicamente me va a imprimir en pantalla cuando haga clic en algún elemento del ComboBox. Lo mismo, vamos a llamar al ComboBox.bind, pero ahora el evento va a ser el hacer clic con el botón izquierdo, en donde vamos a llamar a la función onClick. Ejecutamos y aquí, miren, me hace cada vez que, incluso si le hago la flecha, me va a escribir el comando, porque si hago clic en cualquier elemento del ComboBox, por ejemplo, incluso si selecciono acá, también me escribe el clic en el ComboBox. Pero si selecciono un elemento, como está la otra función, aparte de escribirme el clic en el ComboBox, me escribe el elemento seleccionado. Para que lo tengan en consideración, que no es solo cuando selecciono un elemento me hace el on-click, sino que es cuando hago clic en cualquier elemento del ComboBox. Puede ser en la flecha, aquí adentro si es que no hay ninguno seleccionado, etc. Y bueno, gente, ese es el capítulo de hoy. Espero hayan entendido el tema de los widgets de lista para seleccionar y opciones. Ya con esto también pueden empezar a hacer cosas un poquito más avanzadas también. Ya estamos llegando
llegando casi al final del curso de Tkinter y luego ya vienen los ejemplos gráficos de programas más grandotes que vamos a hacer. Los invito a suscribirse al canal, darle like al video, activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Dejen su comentario. Nos vemos pronto. Chau, chau.